Muy buenas noches a todos, con ustedes su servidora Nancy Alfaro con Whip of Wisdom Ministries, y quiero darte las gracias por que puedas quedarte conmigo unos 20, 25 minutos para darte una palabra que el Señor puso en mi corazón, y quiero compartirla contigo. En esta noche le puse este mensaje caminando con el Espíritu Santo. Y quería compartir con ustedes lo que el Espíritu Santo me enseñó este fin de semana pasado. Ustedes, si me han estado siguiendo o has escuchado mis mensajes, sabes que Dios siempre me muestra a través de sueños, analogía o palabras. Él me va instruyendo y yo comparto con ustedes todas esas enseñanzas que el Señor ha puesto en mi corazón. La semana pasada, ¿verdad? No tuvimos clases porque estuvimos en unos torneos en Alabama con mi hija Gabriela. Los que no saben su historia, pues ella practica el arco y la flecha de manera profesional, y bueno, vamos de costumbre a distintos sitios en Estados Unidos para competir con ella. Este fin de semana hacía un calor extremo. La temperatura se sentía a unos 104 grados Fahrenheit o unos 40 grados centígrados, ¿verdad? Y yo me sentía que yo me estaba ahogando. Mi hermana Laura hace un tiempo atrás me habló de estos ventiladores, ¿verdad? Y te los pones aquí en el cuello y tú tienes aquí un botoncito y tú lo prendes y eso te trae a ti, y te da un alivio increíble. Pero que a mí pues se me olvidó llevármelos este fin de semana. Yo llevo más de unos 13 años trabajando, ¿verdad? De manera secular. Cuando tú no me ves ministrando, yo trabajo y yo soy manejadora de proyectos. Eso requiere planificación, hacer pronósticos, tú estás viendo el riesgo en todo momento. Y yo considero que esas habilidades, ¿verdad? Que uno aplica en su trabajo, son habilidades que se transfieren a tu día a día. Me considero que soy una persona que me gusta estar planificada, que me gusta estar preparada, pero sabes que esta vez, por mucho que he viajado y todo, fallé. No metí mi ventilador en la lista porque fallé en chequear cómo iba a estar el tiempo. Y apenas salí del primer torneo, ese día me fui para el Walmart y vengo yo con mi bolsa con un ventilador. Mi esposo me mira y me dice, ¿y tú qué traes? ¿Tú no tienes uno en la casa? Le digo, sí, en la casa, pero no aquí, yo lo necesito para acá. Así que compré el último ventilador que quedaba en Walmart porque probablemente todos, así como yo, estaban acalorados y fueron a buscar, ¿verdad? Algo que fuera portátil para ayudarnos de 4 días de estar metidos en los bosques. Así que al día siguiente, ¿verdad? Si tú me hubieses visto, yo iba, bueno, preparada. Yo iba con mi ventilador, con mi termo, con mi lonchera, con mi silla guindada, un morral. Yo parecía que iba a escalar montañas, pero yo estaba lista porque dije, ya no me va a agarrar el calor más. Mis amados, eso a mí me acordó, ¿verdad? Porque en la palabra nosotros vemos las muchas veces que Jesús nos da la advertencia de estar preparados y de estar listos. Y qué fácil puede ser, porque todo esto tiene una enseñanza, mis amados. Espérate un segundito, que en un segundo toda esta historia de miedo de ventilador te va a hacer sentido. Porque, mis amados, por un descuido, yo no estaba preparada para esa ocasión, para ese momento. En el libro de Lucas, nosotros vemos que hay una escritura en el capítulo 12, versículo 35 y 36, que dice, estén vestidos, listos para servir, con las lámparas encendidas, como si esperan el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Mis amados, déjenme decirte, acuérdense, les he hablado de que tengo habilidad, ¿verdad? Porque uno trabaja viendo riesgos, planificaciones, he viajado tanto que tengo lista, que me recuerdan qué empaquetar, pero no estaba lista, mis amados. Y te digo a ti esto porque a veces pasa que estamos tanto en la rutina del día a día, a veces se nos hace ya rutina conocer del Señor, se nos hace rutina el ministerio y a veces se nos olvida lo más importante. Y es ese caminar con el Espíritu Santo, es
el de no salir sin tener la lámpara llena. Acuérdense, hicimos un estudio hace un tiempo atrás de lámparas encendidas. Búsquenlo en el YouTube para recordarles todo ese estudio. Entonces, mis amados, y es importante de estar preparados, preparados para que sabemos que el Señor viene. Tenemos por todos lados las señales. Estamos viendo terremotos, guerra, hambruna. Estamos viendo todas esas cosas, mis amados. Y esas son las advertencias de decirnos, ¿verdad? Ya el pronóstico está. Sabemos que las cosas se van a poner peor. Sabemos que nuestro Redentor vive. Sabemos que nuestro Redentor nos dejó a un ayudador, al Espíritu Santo, para que camine con nosotros siempre. Ahora, bueno, si continúo mi historia, de mi caminata y de donde vino este mensaje. Comenzamos, ¿verdad? La primera caminata y nos echamos más o menos desde donde íbamos hasta donde mi hija tenía que disparar. Había más o menos 1,5 millas, con unos 2,5 kilómetros. Era temprano en la mañana, pero cuando uno va en esos bosques, hay tantos árboles, es tan frondoso que no pasa el aire y se crea como un efecto invernadero. Queda como que el calor atrapado. Yo no sé si tú te has sentido con ese calor que de repente sofoca y tú piensas, Dios mío, me va a dar algo, no puedo respirar. Y han de creer que yo venía caminando, sudando, respirando fuerte, cuando siento el susurro del Espíritu Santo y me dice, prende el ventilador. Mis amados, han de creer que yo voy con mi ventilador puesto, que me lo compré en Walmart el día anterior y se me olvidó prenderlo. O sea, yo iba sufriendo porque se me olvidó que no era solo de llevarlo conmigo, sino de prenderlo. Ahora, yo no me había percatado que simplemente lo estaba llevando de adorno en el cuello. Y allí comienza el Espíritu Santo a enseñarme. Por eso te digo que todo en esta analogía tiene su enseñanza. El Espíritu Santo me decía, muchas veces mis hijos me llevan de adorno, pudiendo accesar al trono de gracia en todo momento. Se olvidan así cómo poder recibir ese aire fresco que viene del cielo, como para aquel que viene sudado y sediento, y simplemente no lo hacen. Mis amados, esto a mí me conmovió y me puso a reflexionar primeramente, ¿verdad? En mi vida, ver, porque cuántas veces, así como venía yo acalorada y teniendo el ventilador que me podía haber dado a mí, ¿verdad? Ese aire fresco, yo podía haber ido tranquila, yo estaba llevando el doble de la carga simplemente porque el ayudador, que era mi ventilador que llevaba para refrescarme, no lo estaba utilizando, lo estaba llevando simplemente de adorno. Y mis amados, muchas veces por el trajín, por el estar tan concentrado en tu agenda, te olvidas de conectarte con esa fuente, te olvidas de prender, de tener aceite en tu lámpara, te olvidas que el Espíritu Santo está contigo siempre. Pero ahora me pregunto, ¿estamos nosotros con Él? Acuérdate que Jesús nos decía, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. O sea, es doble vía. Dios siempre está dispuesto, pero qué tan fácil a veces se nos olvida. Algo tan simple, tú dirías, esta analogía yo creo que es algo tan simple pero tan profundo a la vez, porque tan simple como el de prender un botón. O sea, no solo primero lo dejé en casa, pero después lo compro, me lo monto en el cuello y todavía no lo prendo. ¿Cuántas veces no hacemos eso con Dios? ¿Cuántas veces fui para la iglesia? Ay, vengo llena del Espíritu Santo y llegué a la casa y se me olvidó. Lo apagué, no me conecté, lo dejé. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16, dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Mis amados, quiere decir
que el Espíritu Santo siempre yo lo tengo. Cuando tú aceptas a Cristo, Él está contigo. Él está contigo siempre. Él no se va, está allí. Pero ahora, mis amados, estás tú prestando atención, conectándote con Él, escuchándole, aceptando, ¿verdad? Su instrucción. Esa vocecita que tú oyes, que a veces dice, ay, me vino un pensamiento. Ese es el Espíritu Santo, mis amados. La gente a veces lo llama la conciencia, pero el Espíritu Santo es el que te está guiando en todo momento, te está hablando. ¿Y cuántas veces nosotros nos hacemos los locos? Ay, yo no escuché. Ah, me hice la sorda, pero sabes que Él te ha estado hablando y te ha estado dirigiendo. Ahora, mi pregunta a ti es, ¿estás llevando el Espíritu Santo de adorno o lo reconoces solamente el domingo cuando entras a la iglesia? ¿Lo prendes solo a cierto tiempo en la semana cuando vienes al estudio bíblico, pero después ya se te olvidó? ¿Y has agarrado el estudio bíblico e ir a la iglesia como una rutina? ¿Se te ha hecho ya costumbre? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a veces entras a la iglesia y sales igual. Pero a veces, ¿cuántas veces tú entras a la iglesia y dices, uy, hoy la iglesia sí estuvo poderosa? Te tengo noticias, mis amados. La iglesia está poderosa siempre, porque el poder de Dios está siempre allí. Lo que pasa es que a veces, a ver, le estoy hablando a alguien hoy. Lo que pasa es que a veces nosotros venimos tan llenos, distraídos con tanta cosa que Dios está hablando y tú estás pensando, ¿qué voy a hacer de almuerzo hoy? Ay, Dios, no he pagado, tengo que pagar la renta. Incluso durante este servicio, quizás tú aquí me estás escuchando y tienes 20,000 distracciones a tu alrededor, que lo puedo garantizar. Y tú tienes que hacer ese esfuerzo de decir, este es mi momento con Dios, yo voy a recibir. Pero la distracción es real, mis amados. El enemigo busca la manera de que tú no puedas conectarte, de que tú no enciendas ese botón. Él va a buscar en todo momento, te va a dar cansancio, te va a dar sueño, te vas a sentir que, bueno, no, me tengo que ir a acostar porque mañana me tengo que parar temprano, pero te puedes quedar 2, 3 horas viendo Netflix y no te da sueño. Pero en el momento que un pastor, una pastora se demora 1 hora predicando, ya tú dices, ya, estoy desesperada, me tengo que ir. ¿Cuándo termina? Estoy hablando, ¿verdad? En la realidad, ¿sabes por qué? Porque yo he estado ahí y yo he dicho eso y a mí me ha pasado eso. Simplemente que yo hoy te hablo con la verdad. Esto nos pasa a todos, mi amado. Aquí no hay uno más santo que otro. Esto nos pasa a todos. Pero no te quedes allí. Aprende, crece, madura y vamos a llegar al nivel que Dios quiere que nosotros lleguemos. Por eso es importante, mis amados, así como el Espíritu Santo me hablaba este fin de semana, ¿verdad? A veces necesitamos un jaloncito de oreja, de que nos diga, hey, ¿estoy de adorno o vas conmigo? Porque qué fácil nos puede pasar, ¿verdad? A todos, pero Él está allí y Él está ahí recordándote. Y cuando, ¿sabes qué? Que cuando Él te recuerda, Él no viene a decirte por tu culpa. No, Él continúa donde tú lo dejaste. Él no te recrimina, Él sigue. Vamos, no peques más, continúa. Así que mis amados, te digo hoy, Dios anda buscando de ti, Dios anda buscando caminar contigo, así como lo hizo con Adán y Eva en el Edén. ¿Te acuerdas que Dios caminaba con ellos y después entra el pecado y ahora tenían que correr y cubrirse? Y les decía, ¿quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? Porque en ese momento dejaron de ver con los ojos espirituales y vieron con sus ojos físicos que no tenían ropa. La ropa no se las quitó Dios, siempre estuvieron desnudos. Pero en el momento que pecaron, vieron con la carne, no con el espíritu. Nosotros fuimos creados desde el principio para ser seres espirituales, para que Dios nos escuchara caminar y nosotros escucharlo a Él, caminar con Él. Por eso este mensaje, ¿verdad? Se llama Caminando con el Espíritu Santo. Porque es algo, mis amados, que debemos practicar todos los días, cada minuto, cada hora. Esto es parte de nuestra vida con Dios, de caminar con Él. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30, dice,
No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. O sea, mis amados, ¿qué pasa cuando nosotros ignoramos a Dios? El Espíritu Santo se entristece. Él va a seguir allí como yo llevaba mi ventilador, ¿verdad? De adorno. Pero está entristecido. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos ignorando. Porque no estamos tomando el tiempo para estar con Él, para decirle, entra a mi vida, ven, te invito. Invita a Dios a tu vida. Invítalo en tu carro, invítalo en tu oficina, en tu lugar de trabajo, en tu matrimonio, en la vida con tus hijos, en tu familia. Invita a Dios en cada decisión que tú tomes. Mis amados, la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser santos porque Él es santo. Pero no podemos llegar ahí si no estamos dispuestos a doblegar esta carne que es la que te empuja a que tú sigas, ¿verdad? En esa oscuridad. En el libro de Gálatas 5:17 dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Qué te está diciendo? Si tú no doblegas la carne, si tú te sigues dejando llevar por lo que el enemigo pone, ¿verdad? Por esa naturaleza pecaminosa, la naturaleza pecaminosa es la que te dice, no vayas a la iglesia. La que te dice, oye, ya es tarde, ¿qué te vas a meter en una escuela bíblica ahorita? ¿A estudiar la palabra a qué? A las 9:30 de la noche, esa hora ya yo estoy durmiendo. ¿Quién tú crees que te dice todas esas cosas? Pero el espíritu que habita en ti es la que te dice, hey, prende el ventilador. Es el que te dice, ven a refrescarte, entra en mi presencia, ven que tengo palabra para darte. Esa es la que te impulsa, aunque andes con un ojo abierto y uno cerrado. Amén. Ahora, seguimos. El Espíritu Santo siempre te va a estar llevando al corazón del Padre. Y Él conoce absolutamente todo de ti. Todo. Tú no le puedes esconder nada a Dios. Fíjate que en 1 Corintios 2:10 dice, pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Es que Dios revela, Dios te enseña, así como en esta enseñanza, ¿verdad? Prende el ventilador y el Señor me da toda la enseñanza de cómo podemos ver lo que pasa espiritualmente en nuestras vidas. Y tú dices, es el Espíritu Santo quien revela eso. Y dice, pues su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Es el Espíritu Santo que vive en ti, Él conoce todo en ti. Él ha visto tu corazón, Él ha visto cada pensamiento, todo. Y tú de repente dices, oye, estoy pasando esta situación y porque yo me acordé de una escuela bíblica que yo tenía como 5 años y me acuerdo una palabra que me dieron y me acordé, fíjate que ahorita. ¿Tú quién crees que está haciendo eso? Es el Espíritu Santo, porque dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. O sea que el Espíritu de Dios es el que te hace saber a ti los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios, el que te dice cómo hacer las cosas, cómo salir del problema en el que estás, cómo te da discernimiento, sabiduría para tu poder, ¿verdad? Elegir entre el bien y el mal. Él es tu amigo, Él es tu aliado, Él es tu defensor, Él es tu ayudador. Así que continúo mi historia, sigo yo en mi caminata, prendo mi ventilador, inmediatamente sentí ese alivio, ¿verdad? Que viene de sentir ese refrescar. Y así como en Juan 7:37-38, y dice, Jesús promete agua viva. Y el último día del festival había una gran multitud de personas, ¿verdad? El más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Mis amados, si vemos que ese ventilador es el Espíritu Santo, ese aire fresco,
Así como estaba yo sedienta, cansada, acalorada y prendí el ventilador y sentí, esos son los ríos de agua viva que brotan, es una vida que brota dentro de ti, que te refresca, que te quita la oscuridad en la que estabas pensando, el que te quita la confusión que tenías. De repente puedes ver la luz al final del túnel. Y eso solo lo puede hacer Dios. Eso solo lo puedes hacer en el momento que tú decides no llevar a Dios como un adorno, como una costumbre, como una tradición, porque es que todos los domingos todos vamos a la iglesia, pero estás yendo a la iglesia para conseguirte con Dios, para tener tu tiempo con Dios, o se ha vuelto una rutina. Estás predicando porque se te ha vuelto una rutina, porque tienes un compromiso. Dios no quiere que estemos predicando de lo que nos sobró, sino predicando de la palabra fresca que nos está dando constantemente. Pastores, maestros, tienes que estar metido con Dios para que el pueblo no se muera de hambre, porque tienes que dar palabra que está viniendo del cielo, la palabra de Dios. Tiene que ser procesada, tiene que ser, tú tienes que vivirla para que no retorne atrás vacía. Mis amados, como iglesia tenemos que ser una iglesia viva, obediente, metido en las aguas, buscando a ese Dios. Así que bueno, les cuento, mientras yo seguía mi caminata, yo comencé a hablar con el Espíritu Santo, porque mi esposo y mi hija caminan a un paso el doble mío. O sea, ellos caminan mucho más rápido que yo. Un paso de ellos son dos míos. Tengo un paso muy corto y siempre me quedo hacia atrás y llego como 10, 15 minutos después. Y esos momentos de caminata, yo voy hablando con el Señor. Y comenzaba a contarle a Dios, porque mi hija el día anterior no había tenido un buen día en su torneo. Y mi hija me había dicho, mami, me siento frustrada porque siento que se me ha olvidado cómo disparar. Como que de repente ya no puedo hacer lo que hacía antes. Y yo le decía, hija, yo no creo que eres tú, yo creo que es el equipo que estás utilizando, no, este cambio que hicimos no favoreció. Pero como madre yo me sentía frustrada porque sentía el dolor de ella y sentía que ella estaba comenzando a perder la confianza en la habilidad que Dios ha puesto en ella para poder hacer ese deporte. Así que nosotros pues este año cambiamos su equipo, su arco a otra marca y desde entonces su puntaje no ha llegado a ser lo que era y eso le ha causado a ella, ¿verdad?, sentir esa frustración. Y el Espíritu Santo me recordó y me dice, ora por eso. Y mis amados, ahí sentí otro templón de parte de Dios. Porque a veces a uno entra como que en la rutina y hay cosas que a veces, yo no sé si a ti se ha pasado, pero somos rápidos para orar por otra persona, aquel que está enfermo, y a veces se nos olvida orar por las cosas más sencillas. Y el Espíritu Santo me estaba simplemente diciendo, hija, ora, ora por esta situación. Así que comencé a pedirle a Dios discernimiento. Le dije, Señor, tú abre las puertas, tú eres el Dios que puede mostrar, muéstranos qué no estamos haciendo bien, qué es lo que está pasando. Y quiero aquí decirte, porque a veces se nos mete aquí, que Dios está muy ocupado para estar preocupándose por algo tan pequeño. Yo no sé si en algún momento de tu vida esa vocecita te ha dicho a ti eso. ¿Para qué le vas a pedir a Dios por algo tan simple? Y sabes qué, mis amados, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Pídele al Señor por eso poco, pídele al Señor por las pequeñas cosas. Comienza a involucrarlo en lo pequeño para que cuando venga lo grande, mira, ya tú estás hablando con Dios en todo momento por cada situación. Dice en su palabra, orad por todo, orad en todo momento. O sea, vengan al trono de gracia, vengan a mí, pide y se te dará, toca y se te abrirá, pero a veces en las cosas sencillas se nos olvida ir a Dios. Y ahí otra vez fallé, mis amados. No estaba yendo a Dios con esto, así que me pongo, ¿verdad?, a orar, a pedirle a Dios, a interceder, porque, ¿sabes? Siempre Dios está dispuesto y debemos y podemos pedir la ayuda de Dios.
En Romanos 8, 26, 27 nos dice, además, déjame ver si ese fue el versículo que les tengo aquí. Sí, dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Ahora, mis amados, yo te voy a explicar a ti cómo yo entiendo este versículo, ¿ok? Y me tomó años para poder entenderlo, pero Dios me lo mostró. Cuando dice aquí, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque a veces, mis amados, cuando nosotros no podemos orar, eso es una debilidad. Cuando nosotros pensamos que no podemos orar por ciertas cosas o simplemente se nos chispoteó, como diría el Chapulín Colorado, ¿verdad? Que seguimos en el trajín y, oye, se me olvidó ponerle esto a Dios en sus manos. Nosotros, dice, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Acuérdate, Dios quiere que le pidamos, porque cuando tú pides, tú le estás dando autoridad legal a Dios para él entrar en tu situación y hacer algo. Ahora dice, el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Mis amados, cuando uno habla en lenguas, esos son gemidos que no pueden expresarse con palabras. Yo puedo orar y puedo estar, si yo no sé qué orar, el Espíritu Santo a mí me guía y yo puedo soltar robo sotoro lo shiro bobo soro lo shira baba sarada shira baba. ¿Qué dije? No tengo idea, pero dice aquí en la palabra que el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Ahí estaba el Espíritu Santo intercediendo por lo que yo puedo necesitar, por lo que yo no sé por qué orar. Es probable que el Espíritu Santo a lo mejor esté orando por algo que vendrá mañana o pasado mañana que yo todavía no sé, o simplemente por algo que se me olvidó a mí orar. Ahora, él dice que el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que yo de repente puedo estar, Señor, dame un carro porque necesito un carro, pero de repente yo estoy, roboso, torolo, shiro, boboso, roloso, y el Espíritu Santo está diciendo, Padre Santo, no le dejes el carro porque esa no es la voluntad tuya todavía, pero dale mejor, dale la moto o dale esta otra cosa, porque es en el tiempo perfecto tuyo. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, el Espíritu Santo es el que arregla la oración. Ahora, tú puedes que me digas, el Espíritu Santo siempre sabe cómo orar, qué decir, y aun cuando tú no sientas ganas de orar, si tú puedes orar en lenguas, ora en lenguas, porque esa va a ser siempre la oración perfecta. Ahora, y si tú me dices, pero espérate, Nancy, es que yo no sé hablar en lengua, ¿qué hago? Bueno, mis amados, en Primera de Corintios 14, 13, 15, Pablo habló de estas cosas y le dice, por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Y estaba hablando en específico de personas que estaban hablando en lengua en medio de una iglesia donde la gente no estaba entendiendo, ¿verdad? Pero dice, pues si oro en lenguas, mi espíritu ora. El espíritu tuyo se comunica con el espíritu de Dios y está hablando. Ahí dice, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. O sea, si tú no hablas en lenguas, no hay problema, mis amados. Ora con las palabras que tú entiendes. Y dice, cantaré en el espíritu y también cantaré con las palabras que entiendo. Y mientras tanto, sigue pidiéndole a Dios que te dé ese don de poder hablar en lenguas porque es para todos. Y eso quizás será otra enseñanza para después. Y si tienes preguntas al respecto, déjame saber y yo te ayudo, ¿verdad? A entender esto. El hablar en lenguas Dios nos los dio a todos. Acuérdense, en Pentecostés, Dios fue a todos que bautizó con el Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar como con lenguas de fuego. Es un lenguaje secreto, un lenguaje de Dios que Él habla directamente, sin interrupción. Pero eso no quiere decir que Él no quiere oír tus palabras, lo que tú dices, lo que sale de tu corazón. Él no cancela ninguna de esas oraciones. Todas llegan al Padre. Así que ora, pide, intercede, habla con Dios
de lo que sea, donde sea y como sea, pero habla con Él, camina con el Espíritu, háblale, dile de tus cosas. Él quiere saber de ti, Él las conoce, claro que las conoce, pero como tú, como padre, como madre, quieres que tus hijos vengan y te cuenten, así, de esa misma manera, Dios quiere, dale entrada. Dios no va a forzar la puerta en tu vida. Dale entrada a esas cosas que tú todavía no lo has dejado entrar. Y Él quiere ser parte de todo. En Juan 14:26 dice la palabra de Dios, sin embargo, cuando el Padre envía el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Fíjate, otra de las cosas que hace el Espíritu Santo, o sea, no solo quiere Dios que prendas el ventilador, que te enchufes con Él, que no lo lleves de adorno. Él quiere que tú hables con Él. Él quiere que tú le cuentes tus cosas. Pero viene ahora un trabajo en equipo, porque como el Espíritu Santo es tu ayudador, Él es el que te enseñará todo. Él te va a llevar, te va a guiar y te dice, y te voy a recordar lo que ya te he dicho, porque cuántas veces escuchamos una promesa de parte de Dios y se nos olvidó. En el momento que viene la prueba, ya se me olvidó que Dios me dijo que me iba a prosperar, que me iba a ir bien, que iba a tener el dinero para lo que necesite. Pero como ahorita veo y veo la cartera y la veo vacía, Dios ya se olvidó y ya yo me olvidé de lo que Dios me dijo. No, mis amados, usted manténganse en la palabra que Dios le dio y vas a ver la manifestación de su palabra porque mi Dios no miente, nunca miente. Amén. Así que ese día, en mi caminata, el Espíritu Santo me recordó que Él era mi ayuda, que debía orar por la situación con mi hija y mis amados para cerrar, ¿verdad? Llevar, porque ya sé que el tiempo avanza. Esa misma tarde, al terminar el torneo, uno de los entrenadores profesionales se acercó. Primeramente, uno de los papás nos dijo, tienes que hablar con fulanito de tal. Habla con él es el que necesita. A mí ya se me había olvidado el nombre del Señor. Resulta que entramos, ¿verdad? En uno de los booths que tienen y me dice otra persona, tú con quien necesitas hablar es fulanito de tal. Y cuando me dice el nombre, dije, este es el mismo nombre que me dio este otro señor. Y en mis ojos, así en ese momento, vi cómo Dios orquestó de una manera sobrenatural. Este hombre nos dedicó 1 hora y media de tiempo. Y en ese momento le dijo a Gaby, estás en el equipo incorrecto, el arco que tienes no es para ti, no está diseñado para tu masa muscular, tus problemas que estás teniendo en los hombros, que están fatigados, es porque el equipo no te cabe. Le comienza a decir, pero paso a paso, lo que mi esposo y yo nos llevábamos preguntando, y en eso, en todo de eso, le dice, llámame porque quiero trabajar contigo, quiero entrenarte, quiero, y si todo va bien, quizás podemos firmarte a manera profesional. Mis amados, esa puerta, estoy convencida que no hubiese podido abrirse si no fue porque el Espíritu Santo me dijo, prenda el ventilador y ora, toca la puerta, dame entrada legal porque quiero hacer algo por ti, pero es que no me lo has pedido a mí. Tú estás tratando de hacerlo por tus propias fuerzas, con tu propia energía. Y Dios me tuvo que jalar la oreja para recordarme que aún en esas cosas pequeñas que parecieran insignificantes, Dios tiene puertas que ya ha diseñado para ti, para tus hijos, para tus empleados, para las personas con quien trabajas, tus estudiantes. Y todo lo que está buscando es un corazón dispuesto a orar, a entrar en el trono de Dios, a caminar con Él para poder interceder por tu nación, por tu presidente, por tu país, por tu familia, por tu comunidad. Mis amados, y a veces se nos olvida por el trajín, por lo que pasa. Así que, mis amados, estoy aquí porque me pasó a mí para recordarte que debemos enchufarnos al Espíritu Santo. Otra función del Espíritu Santo es preparar y designar para una tarea. Yo creo y estoy convencida que ese entrenador fue preparado para la tarea para que poder abrir puertas para mi hija.
porque Dios es así de especial. En Hechos 13:2, la palabra del Señor nos dice, cierto día mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Mis amados, estoy aquí para decirte que el Espíritu Santo ha designado trabajos para ti, trabajos para en el cuerpo de Cristo, para su iglesia. Él los ha preparado para hacer algo en específico y el Espíritu Santo es el que capacita y el que lo hace. Eso es otra función del Espíritu Santo, ¿verdad? El de preparar y de asignar. En Hechos 20:28 dice entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Estoy aquí para hablarte a ti, líder de ministerio, de iglesia, el ministerio que Dios ha puesto en tus manos. El Espíritu Santo te ha designado, te ha preparado y está diciendo, ve y alimenta al rebaño. Ve y háblales, ve y pastorea, ve y haz lo que tienes que hacer que yo te preparé. Así que no tengas miedo de hablar porque el Espíritu Santo te ha designado en el cuerpo de Cristo, el designado su iglesia, tareas que llevarás a cabo, pero no va a ser por tus propias fuerzas, no va a ser por lo que hay, porque yo sé, no, va a ser a través de su Espíritu Santo. Y estoy aquí para recordarte que Dios siempre está contigo y va contigo a donde quiera que tú vayas. Tú vas para el baño, ahí está Dios. Tú vas para la discoteca, ahí está Dios. Tú vas en tu carro, ahí está Dios. A donde quiera que vayas. ¿Cómo sabemos eso? En el Salmo 139, 7 y 8, decía el salmista, jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. ¿Por qué? Porque Él está contigo a donde quiera que tú vayas. Ahora te pregunto, ¿a dónde quieres llevar a Dios? ¿A dónde estás llevando a Dios? Estás yendo a lugares que no deberías estar yendo. ¿Sentarías a Dios a tu lado en lugares que no es digno Dios para sentarse allí? ¿Ves cómo todo cambia? Por eso entristecemos al Espíritu, por la manera en que vivimos, por los sitios que frecuentamos, por las cosas que hacemos que no podemos esconder de Dios. Termino con esto, mis amados. Salmo 104:30 dice, cuando le das tu aliento, y esa palabra tu aliento es cuando envías a tu espíritu, es otra traducción, se genera la vida y renuevas la faz de la tierra. Mis amados, simplemente ya para terminar, te digo hoy, no lleves al Espíritu Santo de adorno. Deja que sea Él tu motor. Deja que sea Él ese aire fresco, esa fuente de agua viva. Deja que Él sea el que le dé sed a tu alma sedienta, que sea Él que le dé refrescar a esa alma que está cansada, trabajada y cansada. Ven a Él en el día de hoy. Él te dará la vida y Él te renovará las fuerzas. Él te mostrará el camino a seguir. Él abrirá puertas que no hombre puede cerrar y cerrará puertas que no hombre puede abrir. Y todo lo que está esperando es que tú ores, le hables, lo incluyas, convivas con Él. Al Espíritu Santo no lo podemos llevar de adorno. Él es la fuente de nuestra vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este mensaje te haya llegado a lo profundo de tu corazón. Mi mayor deseo es que te acerques a Dios. Que no te des golpes de pecho. Si has pecado, si has caído, levántate. Hemos sentido el jalón del Espíritu Santo. Vamos a prender el ventilador, dejarlo que Él nos refresque. Y te invito a que tú suscribas al canal de YouTube. Este estudio, como muchos otros, están allí. Nos consigues en Facebook, en Instagram, así como lo dice ahí, Whip of Wisdom, 30 Minutes with God, ahí nos consigues. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Muchas bendiciones.